Les comentábamos antes de ir a la pausa que los colegios, a partir de una ley ahora, se verán obligados a dictar cursos de historia del terrorismo y de educación cívica. Dicho así, uno diría, qué interesante, ¿no? Dotar a los chicos de otras competencias o de otras aproximaciones o miradas a la realidad. Pero es que esto ya no se hacía, es que esto ya no se trabajaba, no se hacía de otra manera. Marilú Martens fue ministra de Educación y yo estoy muy contento de poder conversar con ella después de un buen tiempo aquí en Nativa. Hola Marilú, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Carlos, no, muchas gracias a ti y por invitarme y darme la oportunidad de, yo creo, informar algunas cosas que no están siendo bien informadas desde el Congreso, ¿no? Adelante. ¿Cuáles serían las atingencias, Marilú? Justamente lo que tú has dicho, Carlos, ¿no? Primero que nada, educación cívica siempre se ha enseñado. Cualquier persona que pueda ir al currículo nacional y verificarlo, lo va a encontrar, ¿no? Hay un curso que se llama Personal Social, Ciudadanía y Cívica, ¿no? Que se enseña a todos los estudiantes de nuestro país. Eso es lo primero. Lo segundo, esta ley, ¿no?, que han aprobado es una ley declarativa, no es una ley normativa. ¿Qué significa? Que el Congreso puede sugerir, puede recomendar, mas no es de cumplimiento obligatorio. Es el Ministerio de Educación quien decide si se implementa o no las recomendaciones que reciba. Entonces, es una ley que no desobedece o desconoce la rectoría del Ministerio de Educación en la política educativa. Okay. ¿No? Otra cosa que sí creo que hay que levantar, Carlos, es el preocupante precedente que desde el Congreso vienen presentando, ¿no? Hoy ha sido esta ley, hace unos meses atrás fue la ley a través de la cual otorgaban la responsabilidad de padres de familia en ser quienes aprueben material educativo. Así es. Entonces, a mí sí me preocupa la debilidad institucional que vive nuestro país. Tú lo acabas de decir hace un momento en la entrevista anterior cuando decías que debería haber una carrera también pública, ¿no?, de funcionarios. La debería haber, en la cual haya la meritocracia, sin desconocer a los entes rectores, que son los que implementan, desarrollan la política de su sector. Entonces, sí es preocupante ese precedente. De acuerdo. Ahora, Marilú, de pronto lo que el legislativo ha interpretado es que si hubiese un curso de educación cívica, entonces allí sí todos seríamos un poco más cívicos. Pero puestos un poco a mirar quienes recibieron el curso de educación cívica e hicieron esta ley, no necesariamente son los más cívicos. Quiero decir, no hay una relación directa entre una cosa y la otra, Marilú. Sí, Carlos, de verdad. Y además, yo soy una defensora de ese currículo nacional porque es un documento reconocido internacionalmente por lo bueno, por el buen contenido, por lo técnico, ¿no?, que es. Ya tiene 7 años desde su aprobación. Por ley, lo deberían de saber en el Congreso, este currículo en la Ley Nacional de Educación dice que debe ser revisado cada 5 años. Y yo sí creo que debe ser revisado porque la experiencia que hemos tenido durante pandemia debe capitalizarse priorizando aprendizajes, implementando una educación híbrida, facilitando el acceso o democratizando el acceso a Internet en todas las escuelas. Yo le aconsejaría al Congreso, a la Comisión de Educación, que vaya por ahí. La educación cívica siempre se ha impartido en nuestras escuelas y es verdad que hay que trabajar mucho temas de valores ciudadanos, sin duda, ¿no?, de nuestros estudiantes, de nuestros funcionarios públicos, de nuestros congresistas, ¿no?, quienes son finalmente ejemplo para nuestros jóvenes, ¿no?, para el presente y futuro de nuestro país. Entonces, sí hay una mirada errónea de cómo fortalecer la educación, la calidad de la educación del país. Por ejemplo, hemos tenido un retroceso en educación superior, ¿no? Teníamos un ente que supervisaba la calidad y desde el Congreso se ha debilitado. Entonces, esa es mi recomendación. Prioricen la calidad educativa, los valores ciudadanos. Sigamos, no traigamos cosas que nos hagan retroceder. Hay una reforma educativa que se implementa desde el 2012
Empezamos justamente con la ley de la carrera pública magisterial, implementando meritocracia, y hemos venido avanzando, no al ritmo que todos quisiéramos, claro, pero hemos venido. Ahora, Marilú, sobre el tema de la historia del terrorismo, siempre se produce una tensión cuando hay algunos temas que son más sensibles y políticamente tienen más aristas. Lo hubo en el tema de salud sexual y reproductiva, lo hubo en el tema de equidad de género o de igualdad de género, y lo hubo también en ese tema de la historia de lo que ocurrió en nuestro país entre el 80 y el 2000. Lo que percibo es que hay una disputa por la narrativa que debe gobernar, la narrativa que debe imponerse al contar una historia. Pero quizás lo que debe imponerse es el sentido crítico de nuestros estudiantes a la hora de aproximarse a un evento histórico, Marilú. De todas maneras, Carlos, lo que buscamos es justamente que se desarrolle esa capacidad crítica, pero responsable, claro, a partir de información veraz, ¿no? De información que podamos facilitarle a los estudiantes, porque eso es lo que somos los docentes, facilitadores, acompañamos a su aprendizaje, a su desarrollo, y no imponemos ningún tipo de ideas particulares. Ahora, lo que también es bien importante es que, es verdad, hay que revisar. Cuando yo estuve en el Ministerio de Educación, formé una comisión para revisar los textos, y sobre todo los de historia. Se revisaron por técnicos, no por personas que tenían una u otra favoritismo hacia algo, porque ese es el peligro. Hoy quieren que el currículo nacional o los textos remarquen el tema de terrorismo, que nadie niega que en nuestro país hubo terrorismo, nadie lo niega, pero también nadie debe negar que hubieron excesos, y el estudiante debe tener una información de todo, no sería responsable parte de dar la información. Entonces, sí hay una deuda con muchísimos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que vivieron la época del terrorismo, en que muchísimos de sus familiares desaparecieron. Así es. Hubo terrorismo, nadie lo niega, pero hubo excesos, también los hubo. Entonces, el problema, Carlos, es que si personas que no son quienes velan por la política educativa del país empiezan a imponer que se ponga una u otra cosa según su sesgo, hoy quieren que se ponga eso, mañana pueden ser partidos más pegados, digamos, a que no hubo terrorismo, y también lo van a imponer. Así ¿no? es. Entonces, preocupa el precedente que siembran desde el Congreso y debilitan a la institución que es el Ministerio de Educación. Sí, eso que mencionas es clave. Los que hoy apuntan hacia una narrativa, mañana se van a encontrar con que habrá otros que la quieran cambiar. Mejor mantenernos en una información técnica y científica, Marilú. Claro, en el caso de las ciencias sociales hablamos de información veraz, pero si lo dejamos en manos de historiadores competentes, tendremos una buena información. Y es lo que se busca, Carlos, y sí hay una constante revisión. Bueno, no sé, en estos últimos tiempos, la verdad que este cambio de ministros tan rápido no permite tampoco avanzar. Sí, pues. Pero ya el currículo nacional, por ley, lo repito, está en sus 7 años. Y por ley, a los 5 años debía de ser revisado. Y hemos aprendido, Carlos, hemos aprendido mucho en la pandemia, en la cuarentena, y esos aprendizajes no se están capitalizando. Hemos regresado, después de casi 3 años, somos uno de los países que fueron los últimos en abrir sus escuelas. 3 años de ausencia en la escuela, hemos regresado, en vez de capitalizar la importancia del aprendizaje híbrido, en vez de capitalizar el aprendizaje de que los docentes tienen que ser fortalecidos en competencias digitales, de que tenemos que priorizar áreas del currículo hoy, de que tenemos que dar una educación socioemocional a nuestros estudiantes, quienes han pasado momentos muy difíciles, muy duros durante la pandemia. Muchos de ellos han perdido familiares, su situación económica ha sido. No, hemos regresado a lo mismo. Entonces, tenemos que realmente ya mirar la educación como que eso es lo que necesitamos para el país, para aportar al desarrollo, y no como educación, intereses particulares, muchos económicos, que lo que nos hacen es retroceder y seguir retrocediendo. Evaluación muestral que publicó Minedu hace unas semanas atrás lo demuestra. Otra vez, evidencia. Hablamos con evidencia. No son percepciones, no son sensaciones ni emociones. Es evidencia. Sin duda. Entonces, a lo que tenemos que apuntar.
Marilu, una última pregunta. Imaginando que llegamos a ese consenso respecto a los libros de historia, a la información que proveen, que tenemos una información equitativa, bien desarrollada, hecha por los técnicos del Ministerio de Educación, por supuesto. ¿Qué pasa en el aula con la subjetividad del docente? Es decir, de pronto tienes a una profesora cuyo padre fue policía y fue asesinado por Sendero Luminoso, pero también puedes tener otro docente al que se llevaron un día a su padre a un cuartel y no regresó. Entonces, digamos, y ahí la subjetividad del maestro, ¿cómo enfrenta el relato? Definitivamente, y yo he tenido una experiencia, Carlos, que me gustaría contarla. Cuéntala. Yo fui hace 10 años, de repente un poco más, directora de un colegio nacional, ¿no? El colegio mayor, el COAR Lima, que está en Huampaní, y llegaban estudiantes de todo el Perú, Claro. de todo el y era muy interesante, chicos muy, muy inteligentes, que han desarrollado mucho todos los aprendizajes por la capacidad que tenían, ¿no? Y era interesante escucharlos según la formación que habían recibido en sus casas, sus escuelas, ¿no? Y lo que te quiero decir con esto era, si estos chicos siempre están escuchando que no, que el terrorismo, que no había, que eso era en fin, ellos se hacen ese concepto y tienen la capacidad amplísima de poder entender, implementar y desarrollar. Perfecto. Entonces, un acompañamiento, sí tiene que haber una evaluación de los docentes. El docente, Carlos, es el agente más importante en la educación. Y si no ponemos el foco en el docente, en su formación, en su contratación, en su desarrollo, ¿no? Y cuando te hablo de su contratación, tiene que ser evaluado también psicológicamente, ¿no? Porque finalmente ellos tienen en sus manos la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, eso es muy importante fortalecer. Si tú me dijeras a dónde apuntamos, a qué le fortalecemos a una cosa, yo te diría a la formación inicial de nuestros docentes. Maestros. Hoy nuestros maestros tienen una formación que tenemos mucho que dudar al respecto, ¿no? Muy bien, muy bien. Marilu, siempre tan clara. Muchísimas gracias. Anímate algún día a venirte a Nativa para conversar largo y tendido. Gracias, Marilu. Un gusto, gracias. Buena semana.